Buenas tardes. Mi nombre es Sonia Milena Celiniño y mi compañera Yuri Viviana Galvis Cáceres. Este trabajo es presentado a la profesora Alba Astrid Rojas Gutiérrez para la asignatura electiva CPC, Formulación y Evaluación de Proyectos en Salud Mental. El título de nuestro proyecto es Identificación de problemáticas respecto a la salud mental del personal docente debido a la adopción del teletrabajo en la institución educativa San Luis, municipio de Girón, Santander. Introducción. En la actualidad, la crisis sanitaria generada por el COVID-19 alteró las formas de vivir, dando prioridad al espacio privado como lugar aparentemente seguro, sagrado y familiar. Los ritmos políticos, sociales, culturales, religiosos y económicos que eran costumbre han cambiado, promoviendo diferentes reflexiones y acciones en el contexto. Debido a lo anterior, el acompañamiento escolar cobra gran importancia desde el punto ético en la construcción para vida. Sin embargo, este se ve amenazado y saturado, debido a los cambios a los cuales las familias, estudiantes y docentes se han tenido que adaptar. Por lo anterior, es importante enfatizar desde la perspectiva humana y solidaria, que se ve reflejada en los encuentros virtuales que día a día los docentes realizan para llegar a los estudiantes con estrategias y recursos tecnológicos que les permita continuar con el proceso de trabajo y acompañamiento escolar que realizaban desde la presencialidad. Justificación. La situación generada por el COVID-19 es una tragedia que ha obligado a cambiar nuestras vidas y escenarios laborales, renunciar al modus vivendi temporalmente, posponer planes, estudios, sueños, viajes, trabajos y expectativas, provocando un clima social de incertidumbre y miedo. Influye en los niveles de ansiedad y depresión en las sociedades, educativa, laboral, familiar, sanitaria. Muchos han perdido a sus seres queridos sin oportunidad de despedirlos, enfrentarse a la enfermedad, a luchar por la vida, con la sensación de que cada una de estas muertes habría sido evitable. Toda esa coyuntura puede ser germen de múltiples problemas que abarcarían desde los cuadros subclínicos hasta el desarrollo de trastornos mentales de carácter severo en todas las sociedades. Debido a lo anterior, el propósito de este proyecto permite identificar las problemáticas respecto a la salud mental que se están presentando por la adopción del teletrabajo en el personal docente de la institución educativa San Luis del municipio de Girón, debido a la emergencia sanitaria presentada a nivel global por la pandemia COVID-19. De ahí radica que la presente investigación se identifiquen las problemáticas respecto a la salud mental del personal docente. También se busca crear experticia, dominio de los temas investigativos en cuanto a la salud mental y poder generar un diagnóstico para que los directivos generen alternativas de solución y puedan disminuir estas molestias en la población docente. ¿Cuál es su conveniencia? Luego de obtener los resultados del instrumento y realizar su análisis de las problemáticas identificadas, exponer estos al señor rector de la institución educativa para que pueda tomar acciones de manera conjunta a su docente orientador y generen un plan de acción encaminados a disminuir o eliminar el malestar psicológico del personal docente. ¿Cuál es el beneficio social que tiene esta investigación? Que los docentes reciban acompañamiento psicosocial y comprensión por parte de sus directivos, llegar a acuerdos y a la generación de estrategias de resolución a las problemáticas identificadas, ya que se desconoce la fecha de regreso a clase presencial y se debe crear un ambiente agradable que beneficie a todos los participantes. ¿Qué intereses mueve a esta investigación? Intereses pedagógicos, afianzar conocimientos en el ámbito investigativo y poder indagar el malestar psicológico de una comunidad debido a un evento o fenómeno activador y generar el análisis, dando continuidad al estudio próximamente para generar un plan de intervención que pueda orientar a esta comunidad. Planteamiento del problema. Con el desarrollo de la presente investigación, se busca identificar las problemáticas respecto a la salud mental del personal docente presentes por la adopción del teletrabajo en la institución educativa San Luis del municipio de Girón, dado que según el coordinador de la institución se puede notar la disminución del desempeño laboral. Se han presentado renuncias de docentes, conflictos y discusiones entre directivos y equipo de trabajo,
además de la sobrecarga laboral, intolerancia, agitación, irascibilidad, cefaleas constantes, agotamiento, entre otras dificultades asociadas al exceso de trabajo que deben realizar. Según Gutiérrez Isabel, 2020, en su artículo Consecuencias psicológicas de la pandemia, el COVID es una tragedia que ha obligado a renunciar a nuestros modus vivendi, posponer planes, estudios, sueños y expectativas, provocando un clima social de incertidumbre y miedo, que generan a su vez niveles de ansiedad, depresión y estrés en la sociedad, tanto educativa, laboral, familiar, sanitaria. Muchos han perdido a sus seres queridos sin oportunidad de despedirlos, enfrentarse a la enfermedad y al futuro. Esta coyuntura, que puede ser germen de múltiples problemas, que abarcan desde cuadros subclínicos hasta el desarrollo de trastornos mentales severos. Como objetivo general, identificar las problemáticas respecto a la salud mental que se están presentando por la adopción del teletrabajo en el personal docente de la institución educativa San Luis del municipio de Girón, Santander, debido a la emergencia sanitaria presentada a nivel mundial por la pandemia COVID-19. Objetivos específicos. Aplicar a los docentes el instrumento creado por los investigadores, denominado Identificación de problemáticas respecto a la salud mental del personal docente debido a la adopción del teletrabajo en la institución educativa San Luis del municipio de Girón, para recabar la información necesaria y así identificar las problemáticas en lo que respecta a su salud mental. Entrevistar a algunos actores principales de la institución educativa para que comenten la situación presente por la adopción del teletrabajo debido a la emergencia sanitaria. Observar el comportamiento del personal docente en algunas grabaciones de las clases virtuales con permiso del señor rector de la institución para poder identificar problemáticas presentes durante el evento en la interacción del docente con sus estudiantes. Marco teórico. Tomamos como referentes algunos artículos científicos. Uno de ellos es Acompañamiento desde una ética de la vida para educar en tiempos de pandemia. La vida está amenazada por una pandemia sin precedentes, alterando la forma de interacción, haciendo de los espacios públicos escenarios de amenaza para la vida. Los ritmos formativos, políticos, sociales, culturales, religiosos y económicos han cambiado. El lugar por excelencia de los encuentros educativos es el hogar, territorio para la planeación y ejecución del trabajo docente, ya que combina actividades domésticas con laborales, lo que suscita otras situaciones y procesos. Otro artículo es Las consideraciones sobre la salud mental en la pandemia del COVID-19, cuyo objetivo es concientizar a la población global sobre la amenaza a la vida humana, manejar protocolos de bioseguridad. La pandemia COVID-19, originada en Wuhan, China, se ha extendido a muchos países. El 30 de enero del 2020, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud catalogó a este brote como una emergencia de salud global por su elevado índice de contagios y muertes. La salud mental en la población en general se ve amenazada. El miedo a la enfermedad se podría explicar por la novedad e incertidumbre que genera. Otro artículo científico tomado como referencia se titula Consecuencias psicológicas de la pandemia. El COVID-19 es una tragedia que ha obligado a renunciar a nuestro modo de vivir, a posponer planes, estudios, sueños, viajes, trabajos y expectativas, provocando un clima social de incertidumbre y miedo que genera a su vez niveles de ansiedad, depresión y estrés. También tenemos el artículo científico Educación en el escenario actual de la pandemia. Criticar a la educación a distancia y tratarla con poco esfuerzo intelectual es errado, a sabiendas que no es la mejor opción para la práctica en una asignatura, ya que el estudiante se limita a memorizar. El problema radica en los estudiantes en condiciones precarias que no pueden tener acceso a Internet, generando desigualdad social, en donde la segregación y la carencia de recursos son determinantes al momento de optar por métodos paliativos que permitan la continuación de sus estudios. La educación, sobre todo primaria y secundaria, está pasando por un momento grave, con necesidad de un aprendizaje adecuado y responsabilidad social ante una crisis global de la enseñanza.
Según la UNESCO 2020, la novedad histórica en la que vivimos ha obligado a los países a alterar el funcionamiento del sistema educativo, dando protagonismo a las telecomunicaciones. Esto afecta en países en los que el sistema educativo de por sí ya marcaba fuerte segregación social, en los que el acceso a las tecnologías es precario. El mundo se enfrenta a una dura realidad, procurando llevar el aprendizaje a toda la población educativa a nivel global, tornándose dispendioso para la población docente, presentando sobrecarga laboral, mezcla de actividades domésticas con laborales, irrumpiendo en su dinámica familiar. Otro artículo en que nos hemos basado para esta investigación: la comunicación y educación en un mundo digital y conectado. La transformación digital construye sociedades basadas en participación, conectividad y usuarios en red que participan con dispositivo móvil. La virtualidad cobró relevancia en la educación por el confinamiento global debido al COVID-19, situación que obligó a una inexorable penetración tecnológica y conectividad para la comunicación y la educación, entrelazadas para ofrecer aportes significativos en diferentes áreas, lo que fundamenta proveer de recursos y empoderar a la población en los centros educativos, y así garantizar la educación de todos. Marco conceptual. Pandemia COVID-19. Según la OMS, los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde resfriado común hasta enfermedades graves. La epidemia COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero del 2020. Educación virtual. Según el Ministerio de Educación Nacional, la educación virtual es una modalidad de educación a distancia. Se refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario la enseñanza de aprendizaje, el ciberespacio apoyándose en las TIC. Educación virtual en la pandemia COVID-19. Según el Ministerio de Educación, se debe adoptar temporalmente el modelo educativo de educación virtual en toda la comunidad educativa a nivel nacional debido a la emergencia de salud pública para preservar la vida de las personas. La adopción del teletrabajo. Según la UNESCO 2020, la novedad histórica en la que vivimos ha obligado a los países a alterar el funcionamiento del sistema educativo, dando protagonismo al teletrabajo. El mundo se enfrenta a una dura realidad, procurando llevar el aprendizaje a toda la población educativa a nivel global. Consecuencias psicológicas de la pandemia. Ha obligado a renunciar al modus vivendi, posponer planes, estudios, sueños, viajes. Muchos han perdido a sus seres queridos sin oportunidad de despedirlos, enfrentarse a la enfermedad y al futuro. Malestar psicológico. Consiste en una alteración secundaria o un evento estresor, pero que tiene características adaptativas y funcionales. Trastorno mental. Es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo. Percepción del miedo o exageración en la pandemia. Los medios de comunicación deben informar apropiadamente a la población y proporcionar datos que permitan tomar adecuadas decisiones con veracidad y calidad de la información. Depresión. Para Aaron Beck, la depresión se explica por tres conceptos específicos: la tríada cognitiva, los esquemas cognitivos y los errores en el procesamiento de la información. También tenemos para el marco conceptual: ansiedad, estrés, distanciamiento social, confinamiento, analfabetismo digital, nativos digitales, los derechos digitales. En cuanto al marco legal, tenemos la resolución número 385 del 12 de marzo del 2020, por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. MinSalud y Protección Social 2020. También tenemos la resolución número 00666 del 2020, por medio de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia. Tenemos la resolución número 1721 del 2020, por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo del coronavirus en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, MinSalud y Protección Social.
Conceptualización de la metodología. El desarrollo de este trabajo está dirigido al campo de la investigación cualitativa, ya que pretende investigar, dar sentido o interpretar los fenómenos que se presentan en una comunidad. El alcance será descriptivo, ya que busca especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Diseño. Definimos el de investigación-acción para el desarrollo de nuestra investigación, ya que su propósito es resolver cada día problemas inmediatos y mejorar prácticas concretas. Procedimiento. Se contactará por teléfono o vía WhatsApp a la muestra de 25 docentes de la institución educativa San Luis del municipio de Girón. Se les enviará por correo electrónico el consentimiento informado para que sea diligenciado y poder participar en la aplicación del instrumento. La encuesta se aplicará de forma individual y privada, se registrará y se recogerán los resultados de los mismos. Posteriormente, tabular y clasificar la información recopilada y realizar matrices de análisis, donde se identificarán las principales categorías y generar un posible diagnóstico presente en la población docente. Población y muestra. Rector, coordinador y cuerpo docente de la institución educativa San Luis, ubicado en el Parque Las Nieves del municipio de Girón. Criterios de inclusión y exclusión de la muestra. Incluidos los 25 docentes, el rector y el coordinador académico de la institución educativa San Luis del municipio de Girón. El instrumento a aplicar es una encuesta dicotómica creada por los investigadores, denominado Identificación de problemáticas respecto a la salud mental del personal docente debido a la adopción del teletrabajo en la institución educativa San Luis del municipio de Girón, instrumento que permite recopilar en poco tiempo gran cantidad de información, fácil de aplicar. Se le denomina encuesta dicotómica con preguntas cerradas y con dos opciones de respuesta, sí y no. Consta de 20 ítems, la cual fue validada previamente siguiendo las siguientes fases. Primero se realizó una búsqueda bibliográfica en artículos científicos y otras fuentes de literatura gris para la formulación de los reactivos. Ante la ausencia de un instrumento que se ajustara a nuestra investigación, decidimos proponer el nuestro, por la premura del tiempo y necesidad de recabar información. El siguiente es el instrumento a aplicar a la muestra docente. Algunos de los reactivos son: presenta dificultad para concentrarse, se siente triste y con desesperanza por el futuro, presenta sobrecarga laboral, conoce y maneja las TIC en los ambientes escolares virtuales, siente angustia, incertidumbre o terror frente al comportamiento de la pandemia COVID-19, etc. Resultados de la aplicación del instrumento. Con el resultado de la aplicación del instrumento se puede evidenciar que en realidad sí se han generado problemáticas respecto a la salud mental del personal docente debido a la adopción del teletrabajo en esta institución educativa. Partiendo desde el primer reactivo, la emergencia sanitaria presente a nivel global ha cambiado su vida en el área laboral y familiar. El 72% de la muestra docente ha respondido de manera afirmativa y comparando con estudios y artículos científicos consultados, la pandemia COVID-19 ha cambiado la manera de vivir y laborar de las personas, afectando de manera notable la salud mental. En cuanto a los reactivos, número 2, se siente fatigado y con falta de energía, y número 3, presenta dificultad para concentrarse. Un 76% de la muestra respondió de manera afirmativa, condición que genera malestar para desempeñarse adecuadamente en el ejercicio de su trabajo docente, dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje en la población educativa. En cuanto al reactivo número 5, presenta alteraciones del sueño, un 40% de la muestra respondió sí, lo que indica que todos los cambios al adoptar el teletrabajo de una u otra manera ha logrado impactar el estado mental de las personas. También ha hecho de ver a la humanidad amenazada por una pandemia preocupa demasiado, alterando los estados del sueño. El 56% de la muestra respondió de manera afirmativa al reactivo 6. ¿Se siente triste y con desesperanza por el futuro? Es muy obvio, ya que el personal de la institución educativa se ha tenido que enfrentar a la pérdida de seres queridos, a luchar contra la enfermedad, verse expuestos a baja de su salario, etc. El 88% de la muestra respondió sí a la pregunta 7. Siente cansancio físico y mental más de lo habitual. Y el reactivo número 8 siente miedo y expectativa por el futuro.
Es muy normal que las personas al verse expuestas a un evento sin precedentes puedan experimentar miedo, terror, incertidumbre, malestar psicológico y genere cansancio físico y mental más de lo habitual. Muchas gracias.